Empecemos. ¿Alguna pregunta, compañeros y compañeras? Tengo varios materiales, ¿verdad? La planificación, la guía, álgebra de Baldor, la antigua edición, la clásica. Esta. Álgebra 1, creo que este no lo envié. Puede ser, entonces puede gustarles. Recuerden que 110 es un repaso. Y el álgebra de Baldor que envió el coordinador. Esta trae índice. Cierto índice, por aquí no viene con los nombres. Había que recuperarlo. Al menos lo básico. En teoría, comparando lo que es del tiempo y la fecha, este fue el inicio de clase, luego debería haberse visto ya lo que son las expresiones algebraicas, operaciones con polinomios, suma resta. Lunes, expresiones algebraicas, operaciones con polinomios, multiplicación, productos notables. Martes, que es hoy, también productos notables, ¿verdad? Y mañana es feriado, que es el 15. Y seguiría con expresiones algebraicas, pero la división. No sé cómo están en esta parte y si adelantaron también pueden preguntar hacia adelante. Acerca de estos temas, ¿tienen alguna pregunta? O pregunto yo. La programación me indica qué es lo que debería haber estudiado. Esta parte, ¿no? Así tengo que ir manejando los materiales. Necesito la definición o el concepto de lo que es término algebraico y los elementos que lo forman. Definición del concepto de expresión algebraica, clasificación de una expresión algebraica, clasificación básica, porque hay otras clasificaciones. Para luego entrar a lo que es polinomio, lo que es grado del polinomio, coeficiente principal, término independiente, orden, valor numérico que debería estar aquí, y luego las operaciones, suma, resta, multiplicación, división. En la parte de multiplicación hay que concentrarse con los productos notables. No lo vamos a dar con esta fórmula, sino que con las fórmulas tradicionales. Más o menos en estos productos notables hay que retenerse un poco, que es lo que está exigiendo allá, para luego entrar a lo de factorización. Ese sería a grandes rasgos lo que debería más o menos manejar. Si me vengo a Baldor, habla de preliminares, entendería que aquí lo que hay es una especie de repaso. A ver. Admitir todavía. Vea los preliminares, habla de álgebra, se da la definición. Aquí en este libro de Baldor no se dice si es definición que es teorema. Es raro que lo mencione. Parece más bien una plática, pero esto es más o menos la definición de lo que es el álgebra. Y así sucesivamente, el carácter del álgebra y su diferencia con la aritmética. En realidad el álgebra es una rama de la matemática, aquí lo dice, ¿ve? Rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible y empieza a extenderse y hacen una comparación. Habla también de las fórmulas, porque aquí también se va a hablar de expresiones algebraicas, los signos en el álgebra, los signos de operaciones, las operaciones, ¿no? Que son heredad de la aritmética. Y empieza a hablar de lo que es coeficiente, etcétera. Un repaso así a grandes rasgos lo que contiene el inicio. Más o menos este es el índice que puedo ocultarlo, aunque no me estorbe. Pues no sé qué preguntas tienen ustedes primero para luego arrancar. Les decía que este otro material también suena interesante, ¿no? Expresiones algebraicas, entra en una sola vez, ¿no? Conceptos, no dice ser definición ni nada por el estilo. Aquí va, ejemplo, la teoría, ejemplo para interpretarlo. Lo que es término algebraico, este material parece más cercano a lo que está pidiendo el coordinador en la programación. Porque aquí está más o menos la guía. Y aquí va. Me vengo al último material, el valor no. Este que estaba viendo, término algebraico, aquí se define, y lo interpretan. Está en el campus. Otra vez. Término semejante. Está en el campus. No entiendo la pregunta. ¿El campus qué? Ese documento está en el campus. Creo que no.
Este creo que no, pero lo podemos subir. Este creo que no está. No estoy seguro. Creo que, pero este creo que no. Lo que está es lo que Súbalo, porfa, Lick. esto lo vamos a subir, sí. Se ve bueno. Envíalo por Telegram Estaba también. revisando ahorita. Entonces, no sé si tiene preguntas puntuales. De todos modos, te lo voy a subir. Pues está bien clarito. Buena letra, buena presentación. Ay, mire, aquí definen lo que es un monomio. Excepto que la definición que da aquí un poco vaga. Dice que monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. En álgebra, la palabra término es más amplia que monomio. Aquí pareciera ser que un monomio y término es lo mismo, y no es cierto. En Baldor, vamos a ver qué es Baldor. Mientras vienen los demás, vienen apareciendo los demás. A ver qué dice este señor aquí. Veamos el índice. En la parte de preliminares, vamos a ver. Un monomio puede ser una expresión. Es una expresión, pero tiene que tener más cuidado, porque no toda expresión es Una monomio. combinación en forma de producto de una constante Es, y variables, donde es estas últimas, sus exponentes son números naturales enteros no negativos. excelente, eso sí es correcto. Pero debe estar, en Baldor creo que está. Es que esta álgebra, esta álgebra que estoy viendo aquí de Baldor es nueva, no la había revisado. En la antigua sí, en esta sí sé que, vamos a ver en esta, ¿no? En esta álgebra sí sé que está definido. Aquí viene lo de álgebra, lo ponen con colores, separadito. Notación de expresión algebraica. Por aquí tiene que haber lo de monomio. No sé si envié esta otra álgebra también. Ya voy a preguntar para que entremos en materia. Solo estoy revisando materiales. Esto en realidad debería haberse aprendido en el colegio, pero de repente o lo vio y no se acuerda o nunca se lo dieron. Mire, el grado de un término. Expresión algebraica también lo definen. La representación en símbolo, papá. Clases de términos. Aquí vienen. Lo que es un polinomio, pero empieza con un monomio. Aquí está la teoría, ¿no? Clasificación de las expresiones algebraicas. Eso lo pide lo que es la planificación, ¿no? Definición, clasificación de expresiones algebraicas. Y aquí está la lista. Yo lo comparo. ¿Cuál era? Baldor creo que es el último. No, tampoco es este. Es este, ¿eh? Y empieza a hablar de monomio. Y aquí parece una definición bastante razonable, un poquito más explícita. Es una expresión algebraica que consta de un solo término como, tampoco no dice nada. Aquí estaba, ¿eh? Y abajo, no, polinomio, no dice nada tampoco. ¿Sí? Aquí no lo especifica tampoco. Ya habla de grado y empieza a hablar de álgebra de un solo, términos semejantes, etc. Bueno, pues, preguntas. Busquemos una herramienta de trabajo. ¿Preguntas? Nalik. No, ¿verdad? Entonces voy a preguntar yo. Preguntar. El orden que vamos a seguir es lo que manifiesta lo que es la programación. No voy a salir de esos materiales. Vamos a concentrar con lo que es expresiones algebraicas. Entonces, si quiere puedo empezar recordando lo que se llama álgebra. Peligroso que no se lo hayan dado en el colegio. No podía hablar de clasificación de expresiones algebraicas sin saber lo que es el álgebra. Eso está en Baldor. Álgebra. Pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de lo que es el álgebra? ¿O cómo se definió? ¿Qué les dijeron del álgebra en el colegio? No, ¿verdad? Ok. Rama de la matemática. Escríbalo, yo lo voy a editar. No lo voy a escribir todo. Rama de la matemática que describe la cantidad del modo más general posible. Aparte,
En el álgebra, la cantidad se representa por constantes. Y variables. En el álgebra, la cantidad se representa por constantes. Aquí puse el singular, porque lo voy a definir. Y variables. Le voy a quitar la S. Cierren el micrófono y no van a preguntar. Tengan el micrófono cerrado. Muy despacito, como no me preguntaron nada. Entiendo que no han leído. Pues. Variable. ¿Qué es constante en el álgebra? Aquí, definición rápida. Símbolos. Las constantes son símbolos. Por lo general, símbolos. Por lo general, números que representan un único valor. Pueden ser los números. Es lo que usted conoce. Cualquier cantidad numérica, pues, que representa un único valor, coma. También se utilizan las primeras letras del alfabeto nuestro, ¿verdad? Del alfabeto. También se utilizan letras del alfabeto, las primeras letras, perdón, del alfabeto para representar constantes. Puedo poner ejemplos. Deje abierto este espacio. O escriba todo aquello y después va a poner lo que es variable. Estoy trabajando ahorita con constantes. Estoy definiendo eso y dando las características. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero hablar de constantes? Ejemplo de constantes. Este es número. Debe ser constante. Representa un único valor. Ni más de 3 ni menos de 3. Otro, el número que usted quiera. E incluso los números que no está muy acostumbrado a utilizar, como el número pi. La exponencial es número, el símbolo. Las raíces, por ejemplo. Cualquiera. Pero también es válido si utilizo letras. La constante A, la constante B, etc. Dice que son las primeras letras del alfabeto, pero tampoco pone límite. Podrían ser todas, incluso así, hasta la Z. Por lo general, si no son necesarios muchas, pone las primeras. Yo no sé si ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras. Decía, el cuadrado de la hipotenusa, esta es una fórmula, es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Con estas letras representó el Pitágoras el teorema, ¿no? ¿Y qué letras está usando? Las primeras del alfabeto. Como esas letras definen los lados de un triángulo rectángulo, al final esas letras A, B y C representan números fijos, constantes. Por eso lo utilizó la letra A, la letra B y la letra C en el teorema. Es decir, que sí sabía de lo que era el álgebra. No puso, por ejemplo, que este lado se llamaba Z, pudo perfectamente, que este lado se llama X y que este lado se llama Y. Y el teorema lo enunciaba así, Z cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿y por qué el Pitágoras usó ABC necesariamente? O es que le gustaron esas letras, o es que entonces ¿de dónde viene? Pues ahora creo que está viendo que la idea es que esas primeras letras representan constantes, que al final van a ser las longitudes de los lados del triángulo. Una vez que son las longitudes ya dadas, se vuelven constantes. Por eso él no utilizó las últimas letras del alfabeto, que esas no son reservadas para constantes, sino que la primera. De ahí más o menos viene un poquito de historia. Sigo. Entonces, en el fondo, las constantes se representan por símbolos numéricos o las primeras letras del alfabeto. Continúo. Luego, variable. Variable. Símbolos. También son símbolos. La variable o variables, símbolos. Por lo general letras. Por lo general letras. O literales le llaman en algunos textos. Letras o literales. Que representan más de un valor. Es decir, variable significa que puede tomar varios valores, ¿no? Que representan más de un valor. Constantes, el valor es fijo. Y las variables no. Puede cambiar. Por lo general, letras que representan más de un valor. Seguido, en álgebra, para representar variables, se usan
las últimas letras de nuestro alfabeto. Y se empieza así, miren. Yo no sé si se acuerda del colegio usted. Se ponen puntos suspensivos. Cualquiera es válida, pero las clásicas son las que terminan en el álgebra. X, Y Z. Puede tomar más hacia atrás. Las favoritas son la X, la Y y la Z. Por eso cuando usted escribía polinomio se acuerda de esto. Que le escribía así. Este era lo clásico. Un polinomio en el fondo, ya vamos a decirlo, es una expresión algebraica. Y mire que lo escriben naturalmente en la letra X. Pudo haber usado Y, pudo haber utilizado Z, pero también otras, cualquiera que esté al final del alfabeto. Aunque también pude haber escrito utilizando las primeras. Es más, en una variable. No está prohibido. Pero cuando no haya problemas para confundirse o hay problemas de enredarse, prefiere utilizar las últimas letras del alfabeto. De ahí viene lo que es la parte de variable. Con la diferencia que las variables, cualquiera que use, como por ejemplo esta XYZ, en el fondo tiene que tomar valores. En el fondo representan números reales. Quiere decir que a pesar de que son letras, la diferencia es que no es único el número que representa, sino que puede representar cualquier número real. Esa es la diferencia. Cuando se habla de constantes, no son los números estándares fijos, son los fijos, son números estándares, de lo que usted conoce, pero también las primeras letras del alfabeto. Y las variables, ya sabemos que van a ser letras, pero que en el fondo son números. ¿Qué está diciendo esto? Que el álgebra lo que trabaja son con cantidades numéricas. Algunas cantidades numéricas se llaman explícitas, como los números, estos son explícitos. Y las otras cantidades numéricas, que también siguen siendo números, se llaman cantidades implícitas. Sabe que representan números, pero no sabe específicamente cuál es, a diferencia de las constantes. Usted sabe qué número representa eso, que es real. Pues. En el fondo lo que nosotros estamos tratando de trabajar es con el álgebra real. Tanto las constantes como las variables van a ser números. Y aquí tiene usted la idea de lo que es la parte inicial de la álgebra. Déjenme venir a buscar aquí borrador para quitarle esto último, para no enredarlo, porque esto fue comentario nada más. Entonces ahí tiene usted lo que es el álgebra y las cantidades, cómo se representan. Inmediatamente quisiera comentar lo que es una expresión algebraica. Ya entramos en asuntos, fíjese, de lo que es la clase. Expresión algebraica. Algebraica es todo. El concepto no formal, medio platicado, pero concepto al fin, estamos, es combinación de constantes y variables. La expresión algebraica lleva constantes. Constantes, pero también puede llevar variables. Combinación de constantes y variables con operaciones de la aritmética. Se debe mezclar con operaciones de la aritmética. Aquí vienen preguntas. Fíjense que esto de la álgebra, de la aritmética, etcétera, tiene sus cosas bonitas. ¿Cuáles son las operaciones de la aritmética? Pues las que usted ha usado hasta hoy. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, que son operaciones de la aritmética, y dentro de la potencia están las raíces. También se consideran, las potencias se consideran las raíces se consideran una potencia. Estas son las operaciones. Entonces, cuando se habla de expresión algebraica, lo que tiene que hacer usted es mezclar esto. Las constantes y variables, ya sabe cuáles son las constantes, ya sabe cuáles son las variables, y le agrega operaciones a discreción, las operaciones que usted quiera, porque no dice cuántas. Por ejemplo, yo puedo poner esto, xy cuadrado. ¿Qué tengo? Variables, por el orden de la álgebra, que dice que las últimas son variables, y operaciones. Esta vez lo que tengo indicado es una multiplicación. Esto se trata de una potencia, estoy multiplicando una potencia con otra variable. De verdad lo que tengo indicado aquí son varias operaciones. Este x se entiende que está elevado a la 1, también es potencia. Entonces estoy combinando constante, y si usted no la miro, pues se entiende que es 1. Todo eso lo vio en el colegio. Cuando no se ponía constante, se entendía que era 1.
¿Estamos? Y está cumpliendo exactamente esta teoría, ¿eh? Y no especifica cuántas variables deben tenerse. Otro, ¿se acuerda usted de esta expresión? Esto satisface esto. Es una expresión algebraica, combinación de constantes y variables. Lo que pasa es que la variable se ve una sola, pero nadie me prohíbe que yo le ponga variables que de las que yo quiero y le ponga exponente cero. Sabiendo que y z no son cero, esto entonces debería ser 1. Es una forma de escribir la unidad. Entonces, a pesar de que se ve en una variable, dice usted puede tener más de una. En el fondo, cuando aparece con una letra, está permitido. Aunque aquí dice que es combinación de constantes y variables. Al no especificar cuántas variables, puede ser una, puede ser dos, etcétera. Y no tengo que estar agregando esta con exponente cero. No es obligatorio. En el fondo, esto es 3x cuadrado. Entonces, cualquier combinación de constantes y variables con operaciones de las que usted se le antoje se llama expresión algebraica. Algo más. Mire esto qué bonito. Pongo aquí 3x cuadrado. Y sobre, pongámosle raíz de 2, mt cuadrado. ¿Qué veo aquí? Combinación de constantes y variables con operaciones. Operación gigantesca, una división. La fracción es una división. Pero también arriba hay multiplicación. Veo potencia. Abajo también hay multiplicación. Esto que está aquí también es una expresión algebraica. Sin ninguna duda, pongo otro. Agarro, esta es operación permitida, potencia, una raíz. Y adentro le pongo garabatos, y menos 5z. Si quiere, puedo poner incluso al cuadrado, dentro de la raíz. Ah, es más, le puedo poner aquí más x cuadrado, menos 6. Esto que está aquí es combinación de constantes y variables con operaciones de la aritmética. Debe ser una expresión algebraica, es decir, que este concepto es totalmente general. Este concepto me permite combinar letras, números y operaciones a discreción, de la forma que a mí se me antoje. También es una expresión algebraica. Contiene potencias, contiene operación de suma, multiplicaciones aquí adentro y luego algunas sumas y unas restas de manera separada. Mejor todavía. Llevo un montón de estas operaciones y está permitido. Sigo. Ahí vamos. Entonces, esa es la expresión algebraica. Las expresiones algebraicas también suelen clasificarse. Voy a poner clasificación de expresión algebraica. Clasificación. Para que le pongamos orden. Clasificación. Expresión algebraica. ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos hereda el álgebra para esto? Hagamos un árbol gráfico, pues. Y aquí viene ya lo que ustedes le estaban preguntando. Clasificación. Dentro de esta clasificación se encuentran los llamados monomios. Monomio. O monomios en general. Luego viene otra expresión algebraica, los polinomios, que son los que usted conoce. Quiere decir que en sus cursos del colegio lo que usted vio fue expresiones algebraicas, pero de repente nunca lo mencionaron. Sencillamente le empezaron a producir expresiones con letras y números y nunca le dijeron que era una expresión algebraica. Pero no son los únicos, hay más. Aquí también está lo que se conoce como expresión racional. Expresión racional. Le puedo agregar algebraica, porque hay otros tipos que no son algebraicas. Más expresiones. 4. Expresión irracional. También conocida como expresión radical. Irracional o radical, que lleva raíz. Todas estas deberían ser conocidas. 5. Hay más. Expresión valor absoluto.
¿Estamos? La expresión valor absoluto. Y ahí se queda. Estas serían todo lo que se califica en las expresiones algebraicas. Cuando se trata, de expresiones algebraicas con una de estas serían las expresiones algebraicas especiales que se pueden clasificar. Y hay otras que no tienen esta clasificación, que se queda como expresión algebraica cualquiera, que no logra ser monomio, ni polinomio, ni expresión racional, ni expresión radical. Aquí le puedo poner otros, que no son de estas, que sencillamente se llama expresión algebraica, pero que no se pueden clasificar. Esta sería como una especie de clasificación selecta, especialísima, que son más o menos las que se estudiaron en los colegios. Y se empezó con los monomios. Y aquí viene la primera definición. Debo saber qué es un monomio, debo saber qué es un polinomio. Cada una, ¿qué cosa es? Si conozco eso, tengo la teoría. Si me preguntan acerca de esto, puedo responder. Entonces, cuando se trata de monomios, ya viene lo que la compañera decía, que es combinación en forma de producto. Vamos con este. Monomio. Combinación en forma de producto de una constante. Voy a poner abreviado conste, una constante, y variable. Aquí le podría agregar entre paréntesis una S. Es decir, que puede tener una sola letra o más de una. Donde estas últimas, combinación en forma de producto de una constante y variable, al final, donde las últimas, sus exponentes son números naturales, con exponente. Estas variables, ¿no? Exponentes en n, los números naturales. Eso sería más o menos la definición de lo que es un monomio. También ese monomio le llaman término algebraico, y aquí vamos a ver la diferencia entre monomio y término algebraico, que no es lo mismo. En los libros por lo general dicen un monomio es un término algebraico, demasiado abierto para que sea monomio. No, un monomio tiene que cumplir condiciones. Las condiciones que hay que cuidar por lo general están en los exponentes, no en otra cosa. El coeficiente no hay problema. Producto de la constante, por ejemplo. Esa constante es un número real, cualquiera. Las variables ya sabe cuáles van a ser las letras. La que usted es el antoje, pero el exponente no. Por ejemplo, de monomio, me quedo aquí. Para repasar un poco, lo pongo aquí. Ejemplo de monomio. Aquí pongo 3x cuadrado. Clásico del colegio. Sí puedo ver que es una multiplicación indicada. Cuando uno habla de productos, que debe ser una multiplicación indicada. No se permite que lleve un más aquí. Es una multiplicación o una resta o una raíz aquí de repente. Con cuidado. De repente la raíz sí podría ir en la parte constante. Pero voy a ponerlo de manera sencilla para arrancar. Tenía 3x cuadrado. Si es multiplicación. Estas son las condiciones. Condición 1, por rojo. Si esta es la teoría para hacer monomio, tiene que cumplirse. Veo que satisface que es multiplicación. De constante, sí, la constante. ¿Y aquí hay acuerdos? Cuando se trata de monomio, el acuerdo es que primero se empieza escribiendo la constante. Hablando de izquierda a derecha. Por eso se acostumbra a poner el 3. Si no hubieran restricciones, también hubiera puesto esto mismo. Y sigue siendo monomio. X cuadrado por 3. Yo sé que estos son números reales. Este es número real explícito y este en el fondo representa reales. Y los reales satisfacen la propiedad conmutativa. También lo pude haber puesto así. Esta sería la simplificación. Aquí no está escrito de manera simplificada, pero aquí sí, primero la constante. Pero son acuerdos que se usan en el álgebra. Entonces, recordando eso, si hay constante la puedo poner donde a mí se me antoja. No violenta la definición. Pero para efectos de acuerdo siempre se escribe la constante primero en una expresión o en un monomio simplificado. Constante, variable o variables. Aquí puedo ver si agarro esta expresión de multiplicación. No tengo que poner símbolo entre eso. Se entiende que está continuo. Cuando se trata del álgebra, escribir X y esta es multiplicación. Para que no sea multiplicación debe ir un signo que lo separa de suma o de resta. Esto no es multiplicación. Pero si hay letras seguidas con constante de esta forma, esto se entiende que es una multiplicación, 3 por X por Y.
Eso creo que sí se acuerdan. Entonces, este que está aquí satisface las condiciones. Producto de constantes y variables. Y el exponente de la variable o de las variables debe ser un número natural. ¿Y cuáles eran los naturales? Los que se usan para contar. Si quiere usted, empezando de cero esta vez, estos son los números que se usan para contar. Si los exponentes toman estos valores, entonces se llama número natural. Pues verifíquelo. Este es un 2 y ese 2 está en esta lista. Por lo tanto, es natural. Entonces digo, fíjate que este es un monomio. Ese monomio también le llaman término algebraico, pero un término algebraico que debería llevar apellido. Sería un término algebraico monómico, porque en general, pongo otro, aquí abajo voy a borrar este para poner un contraejemplo para que se den cuenta que no todo producto de constante y variable es monomio. Y lo voy a poner con verde. Imagínense que empiezo con 3, arranqué con este igual, ¿no? Y aquí pongo x cuadrado y le clavo esto una raíz cúbica. Note usted que este y este son productos indicados. El problema es si tiene la misma variable. La variable este es x, la variable este es x. Pero este que está aquí no es monomio porque al simplificarlo, es decir, en matemática no tome usted una expresión de manera directa para concluir una respuesta. Necesito ver el exponente de la variable. Aquí está como oculto. No, el exponente no es 2, porque está sometido a esa raíz. Aquí hay que recordar lo que aprendió en el colegio. Si quieres lo puedo reescribir. El exponente de la x es 2. Pero el índice de la raíz es 3. Se escribía de esta forma. ¿Se acuerda? Para escribir un término, una raíz como potencia, porque las raíces son potencia. Esta expresión que está aquí es esta misma. Y si yo comparo esta teoría, no cumple esto. Se parecen estos dos. Y le quise poner el coeficiente 3 y la misma variable para que note usted la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que el exponente de este es 2 y está en esta lista. Pero el exponente de esto es 2/3 y aquí no existe 2/3. Entonces, este exponente no sería un número natural, se escribe así, no pertenece a los naturales. ¿Qué significa? Que violenta de la definición de monomio esta parte, ¿no? Y entonces este no es monomio, no puede ser monomio. Aunque se parece mucho. Pero sin embargo, tanto este como lo escriba, estos son términos algebraicos, como lo es aquel. Este es término algebraico, si lo escribe así es término algebraico, si lo escribe así es término algebraico. Note usted eso, ambos o todos estos tres, como los escriba, este y aquel, son términos algebraicos, pero monomio solo es el primero, solo este. ¿Qué quiere decir entonces? Que monomio y término algebraico no es lo mismo. La palabra término algebraico es más gigantesca, es más general que lo de monomio. Para ser monomio debe ser un término algebraico que cumpla esto al final, ¿no? Debe ser todo esto, pero que cumpla aquello. Entonces, en el fondo, cuando se habla de término en general, un término está compuesto por partes. Arranca con un coeficiente se llama, o constante, que es lo mismo. Y tiene una segunda parte multiplicando, que es la parte variable. Eso se llama término algebraico, donde en eso no se prohíben exponentes, pues. Un coeficiente pudo haber sido 3, como este, ¿ve? Y la variable pudo haber sido x cuadrado. Eso es lo que se llama término algebraico. O pudo haber sido 2/3, como lo puse antes. Si lo pongo así, sigue siendo término algebraico. Pero no sería monomio. Para ser monomio, también debe llevar coeficiente. Debe llevar variable o variables, puede ser más de una. Con la única condición que de esta parte, los exponentes deben ser naturales. Exponentes deben ser números naturales. Esta condición no se le exige al término algebraico, pero sí se le exige a lo que es un monomio. Y ahí viene la gran diferencia. Este sería para monomio y este sería para término algebraico. Entonces se parecen. La forma de construirlo, es más, puedo ponerlo así, ¿ve? Si lo pongo así, aquí no puedo poner 2/3. Sí puedo poner el 2, el 5, el número que quiera de esta lista, ¿ve? Entonces, hay diferencias marcadas entre monomio y término algebraico. Por eso en los libros no debe escribirse que un monomio es un término. No, si lo deja con término, lo deja medio camino. Estaría diciendo que este también es monomio, no es cierto. Entonces, repito, término algebraico, combinación de constantes y variables. El exponente es cualquiera, el que se le antoje de donde sea.
pero cuando es monomio no. El exponente debe ser explícitamente un número natural. Si eso no es cierto, no puede ser monomio. En el fondo estos dos conceptos se parecen. La única diferencia es la exigencia que se le pide al monomio. De ahí donde viene entonces esa clasificación que les mostraba. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los monomios. Voy a borrar un poco aquí y allá. Espero que haya quedado más o menos claro. Pongo otro. Voy a quitar esto para dejar un poco limpio. Me he quedado sobre el monomio. ¿Por qué monomio? Resulta ser que esta expresión de aquí se define en base a monomios. Cuando se trata de polinomios, necesita lo de monomio. Las operaciones con polinomios necesita lo de monomio. Es decir, que el elemento que genera polinomio es el monomio. Por lo tanto, tiene sentido en estudiar estos monomios y la teoría la va a heredar. Esa herencia, voy a cambiar un poquito de página, otra página. La herencia en matemáticas se da desde antes, no solo con monomios. Voy a salirme un poquito. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de álgebra? Estamos hablando de álgebra. Álgebra. Esa es una rama de la matemática. Nuestra clase es una clase de álgebra. Pero también hay otra rama de la matemática que se llama aritmética. Y aquí le voy a recordar esto, aritmética. Un poquito de historia. El álgebra ya sabemos que estudia la cantidad de manera general. Y el aritmética estudia la cantidad de manera particular, en forma particular. En el álgebra para las cantidades se utilizan constantes y variables. Puede ser Y, puede ser Z, pero en el aritmética solo se usan constantes. Quiere decir que el aritmética es la que se encarga de estudiar la parte constante, nada más. Eso es lo que va a encontrar aquí. Aquí va a encontrar teoría para determinar, para manipular constantes. Y las constantes se reflejan a través de los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos pueden ser los naturales, si no se acuerdan, los enteros, los números racionales. Estoy usando los símbolos. Los números irracionales, algunos llaman y grandes, los números reales, los números complejos. Todos estos son conjuntos objetivos de la aritmética. Todos estos los estudia la aritmética. La aritmética es donde se aprende a sumar, restar. Las operaciones de la aritmética, les recuerdo, eran la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias, etc. Es lo que aprende usted cuando empieza en la escuela, ¿no? Solo trabaja con números. Las tablas son números, es aritmética. Las operaciones de suma, la suma que se le antoje, aritmética. La multiplicación, etcétera, las potencias, es aritmética que está involucrando estos números. Es más, en estos números irracionales, allá donde aparecieron las raíces, sume raíz de 8, más raíz de 2, menos raíz de 3. Sume esto, esta era simplificación de radicales. Eso es parte de la aritmética, pero que lo estudian en la parte de los conjuntos que tienen raíces inexactas, por ejemplo, como los irracionales. Esto es una estructura completa que se conoce como aritmética, que es una de las ramas de la matemática. Todo se encarga de estudiar esto, ¿no? Y cuando se trata del álgebra, lo que hace es generalizar esto. Lo lleva a generalizar. De tal manera que la aritmética forma parte del álgebra, ¿sí ven? Digamos que la aritmética es como más chiquita. Aquí está la aritmética. Y todo es el grandote en color verde. Todo esto es el álgebra, ¿no? Si lo hago de otra manera, se miraría así. Supóngase que este es el álgebra. La aritmética queda adentro como más chiquita. Este es la aritmética. Y todo el de afuera, el disco grandote, es el álgebra. Y aquí es lo que les quería recordar de herencia en la matemática. Fíjense que este que está adentro es como sería la yema de un huevo. El huevo es todo. Aquí está la clara y la yema está adentro. Pues ese conjunto que está dentro, que es la aritmética, se te dice que es un subconjunto, estar adentro de. La aritmética, si lo pudiera escribir así, la aritmética está contenida en el álgebra. Parece, por ejemplo, el cuerpo humano, el cuerpo de uno. Cualquier órgano del cuerpo es parte del cuerpo. Por ejemplo, los ojos son parte del cuerpo, son un subconjunto de nuestro cuerpo.
Las manos, su conjunto de nuestro cuerpo. El corazón, su conjunto de nuestro cuerpo. Pues aquí podríamos decir que la aritmética es un subconjunto del álgebra. Y la teoría de la aritmética, que es el subconjunto, el conjunto más chiquito, se hereda al grandote. Esa herencia, por ejemplo, todo lo que usted ve en aritmética, lo necesita al momento de conocer el álgebra. ¿Qué quiere decir? Toda esta teoría de aquí, de la aritmética, se transfiere al álgebra y se aumenta un poquito. Esa teoría se le aumenta un poquito, pues esa teoría que se le aumenta con la de la aritmética forman lo que llaman el álgebra. Por eso no es nada extraño que cuando usted va a operar en álgebra, lo que va a hacer es sumar, que es heredado de aquí. Pues. ¿Cómo va a sumar? Como enseñaron aquí. Va a restar, va a multiplicar, va a dividir. Las mismas operaciones de la aritmética se transfieren intactas al álgebra. Por eso tiene sentido cuando usted habla de expresiones algebraicas, como los polinomios, como los monomios, que tenga que sumarlo, que tenga que restarlo, que tenga que multiplicarlo, dividirlo y encontrar potencia. Y ahí viene. Porque se da esta estructura en matemáticas. El álgebra, el aritmética es un subconjunto del álgebra, está dentro del álgebra. Pues. Por lo tanto, hereda, le transfiere toda su teoría al álgebra y la agarra y la empieza a manipular. De ahí donde viene esa herencia. Entonces, las ramas de la matemática, el álgebra y la aritmética están ligadas. En la antigüedad, la matemática no se estudiaba así como lo hacen ahora, que empiezan a aparecer letras y números de estos, una chanfaina de estas cosas, y no le dicen nada. Es matemática y punto. Pero resulta ser que antes no. Antes se estudiaba todo esto por separado. ¿Eh? Se estudiaba lo que es la aritmética, manipular las cantidades constantes, especialidad en constantes. Esa es la aritmética, es especializada. Cuando usted manejaba esto al tope, la gran calidad con teoría, con propiedades, con teoremas, con colorados, todo lo que había aquí, que eso le era la aritmética, entonces se empezaba con el álgebra. Y inmediatamente le decían a usted, ahora a esta teoría le vamos a agregar un poquito más, como que un vaso esté casi lleno. Digamos que usted va a tomar agua, el vaso está casi lleno. Está por aquí, ¿ve? El vaso está así, ¿ve? Todo esto que está lleno abajo es la teoría de la aritmética, pero le falta un chingastillo para que se llene el vaso. Agreguémosle ese poquito y llegamos al álgebra. De ahí venía entonces la importancia de separar el estudio de la matemática en ramas. Se la da un poquito más fácil, aunque también se puede estudiar de manera general, porque de todos modos usted conoce bastante de esto. Tal vez no le dijeron que era aritmética, pero sí lo conoce. Conoce varias cosas aquí. Fíjense aquí hay algo más. El conjunto en el aritmética que hereda ser positivo, su conjunto, ser negativo, que se escribía así, y ser cero son los enteros. Esto es donde, en este conjunto de los enteros es donde surge por primera vez en la historia la existencia de números positivos, negativos y cero. No digo por qué positivo, solo digo que ahí surge. Pero estos conjuntos también están relacionados. Eso se estudia en la aritmética, los muestro así. ¿Eh? No lo voy a mostrar todo, porque me debo regresar otra vez a lo que quiero. Cuando se trabaja en la aritmética, resulta ser que hay un conjunto, el primerito conjunto que surgió en la historia, fueron los números naturales. Imaginen que los puedo graficar así. Es este, ¿eh? Después surgió un siguiente conjunto, aquí lo puse en ese orden, y contiene los naturales. Ese conjunto que contiene los naturales son los enteros. Entonces, la teoría de los naturales se transfiere a los enteros y se le pone un poquito. Por ejemplo, en algunos textos definen los naturales como los enteros positivos. Esto, ¿no? Decir esto, cuando usted habla de enteros positivos, lo que está definiendo son los números naturales, pero que no llevan este cero. ¿Dónde lo puse? Que no llevan el cero, de aquí, ¿ve? Estos son los enteros positivos, pues. Así, ¿ve? Normalmente los naturales usted los puede definir con el cero o sin el cero. Si los pongo así, no son enteros positivos. De esta manera. Te quitan ese cero para los naturales, para estudiarlo, y le llaman enteros positivos. Pues. Esta teoría se hereda exactamente a los enteros positivos. Con eso, si usted sabía sumar naturales, sabe sumar enteros positivos. Si sabía restar naturales o multiplicar, conoce todo de los enteros positivos. ¿Qué se le va a agregar a los enteros? Una nueva teoría, la manipulación de los negativos que los naturales no tienen. Aquí en conjunto de los naturales no hay negativos. Por lo tanto, cuando usted estudió los enteros, ya sabía casi la mitad de la teoría. ¿Ve? Se le heredaron. Esta teoría es esta misma. ¿Ve? Solo se transfiere para allá. Así. Y aprendió una nueva teoría de los enteros negativos. ¿Cómo qué? Como sumar,
sume un entero positivo con un negativo, eso no es regla de los números naturales. Esta regla es propia, es exclusiva de esto. Entonces yo fíjate que este es 0. O le digo, fíjate que voy a sumar los números de negativos. -3 más -3, -6. Pero esa regla no fue heredada de aquí. Es una regla específica para ellos. ¿Estamos? Entonces, luego tengo esto. Los enteros heredan la teoría de lo natural. Solo se le agrega un poquito más. Pero surgió en la historia un conjunto más grande. Ese conjunto más grande son los racionales. Para abajo se van encadenando así. Ese conjunto son los números racionales que contienen como su conjunto a los naturales, porque están adentro de esto, porque este es el disco grandote, y los enteros. Para conseguir la teoría de los naturales, es la teoría de los enteros con un poquito más. Note cómo se va transfiriendo. Por eso la importancia cuando se estudiaban estos conjuntos de manera separada. Y si hacía ese enlace entre ellos, no tendría que matarme. Puedo seguir con esta herencia. Luego surgió un conjunto que no es racional. Es este irracional, ¿no? Totalmente separado al anterior. Le puedo llamar Q para decir los irracionales y le agregan una C. Tienen su propia teoría y estos tienen teoría separada que no tienen nada que ver con esto. Aquí es donde están las raíces inexactas. Cuando usted operaba con estas raíces, con letras o no, porque aquí puedo poner raíces con letras así, mire, menos raíz de X, raíz cúbica de X más 4. Puedo combinar, este es álgebra. Es decir, que si ya combino constantes y variables, sé que es álgebra, pero es la misma teoría. Entonces, luego apareció un conjunto que los enlazó a los dos, los amarró. Ese conjunto son los reales, ¿no? Y resulta ser que la teoría de los reales se nutre de la teoría de los racionales con la teoría de los irracionales y se le agrega un poquito más. Entonces, cuando nosotros hablamos de MM110, estamos hablando de álgebra real. Por eso la importancia de los números reales. En el entendido que usted conoce esta teoría ya. Si ya la conoce, pues va a ser facilito. Solo voy a mezclar constantes y variables con operaciones de los reales, que no es nada más que las operaciones con los irracionales, que son las raíces, y las que no son raíces. Combine eso usted y está hablando del álgebra. Conoce todo lo que el álgebra le ofrece. Pero en la historia, siguió, no se paró ahí con los números. Vino un conjunto gigantesco que abarcó a todos los anteriores. Ese conjunto gigantesco son los números complejos. Esos números complejos se nutren de la teoría de los reales, que a su vez abarca todo esto. Entonces, la teoría de la aritmética, la fuerte, la completa, es cuando se estudian los números complejos, porque hereda todo lo de los reales, que a su vez hereda todo lo de estos conjuntos. Entonces, cuando usted no manejó la aritmética, no le explicaron, y vienen a hablar de teoría de reales, como vamos a hacerlo nosotros, le va a caer todo esto encima. Tiene que saber de todo esto y tiene que saberlo de repente, de manera explícita o acordarse, pero lo va a necesitar. No vamos a ver nosotros números complejos, sino que nosotros llegamos hasta el nivel de los números reales. Hasta ahí llegaríamos nosotros hablando de lo que es el álgebra. Hecho eso, fíjense ustedes que esto sería la aritmética nada más. Ya la aritmética en sí es un montón, pero como hay que combinarlo con el álgebra, hay que agregarle un chingastigo. Si es como si esto no fuera poco, habrá que agregarle un poquito más. Ya no se quede hablando solo de constante. Le dicen, no, a todo esto mézclelo con letras y números, pero las operaciones y todo lo demás va a ser esto. De ahí donde viene el álgebra, entra en juego el álgebra. Vengo para acá, entonces, y arrancaba de manera muy sencilla. Primero empezaron hablando de cómo se formaba lo que es la expresión algebraica y agarraron los monomios. Cuando usted ve cómo ve esto de monomios, usted nada, hace facilito, claro, pero hay que acordarse que aquí tiene que venir la aritmética. Y cuando se habla de monomios, uno de los elementos es, cuando estudia monomios, que hay que saber cómo se calcula, porque aquí se habla de grado de un monomio. Además, aquí no dice si hay un monomio en una variable o en dos o en tres, pueden ser en una o más variables. También se puede hablar de operaciones con monomios y debe hablarse. Es más, si hablar de polinomios usted, no empiece con polinomios, empiece con monomios, a menos que se acuerde de la teoría porque ya tiene experiencia. La ventaja aquí es que usted viene viendo eso de que está en segundo grado. Esa es una de las ventajas. 3. Además de las operaciones, aquí debe hablar de valor numérico. Yo no sé si acuerdan ustedes que yo lo puse por allá, que no aparece en la programación numérico. ¿Sí?
Entonces, cuando se habla de grado, puede hablarse de dos tipos de grado. 1.1, grado absoluto. Absoluto. Estoy haciendo un resumen. O se puede hablar de otro tipo de grado que se llama grado relativo. Esto de grado se va a heredar exactamente a los polinomios. ¿Por qué? Porque los polinomios se definen en base a monomios. Hereda. Operaciones, esas son más conocidas. Con monomios tiene que saber sumar, tiene que saber restar, o recordarlo, multiplicar. Ya esta es la parte de la clase. Yo me salí un ratito a manipular esto. Dividir. Potencias. Potencias de cualquier tipo. Y aquí en las potencias va a encontrar las raíces. ¿Qué cosa es esto? Toda la aritmética. ¿No ve que están raíces ahí? Ahí están los irracionales, además de las operaciones ordinarias. Los polinomios, además de ver la definición, también un polinomio tiene que ver con grado relativo y absoluto. Los polinomios se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir y encontrar algunas potencias. Normalmente uno se concentra aquí cuando define lo que es un polinomio. Entonces, estas operaciones, esas si quieres se las dejo a usted con los monomios. Yo no sé qué es lo que sabe. Todas estas cosas, además, están en los materiales, que es lo básico. Yo me voy a concentrar con lo que son los polinomios. Valor numérico. Si quiere, puedo empezar numérico. Puedo empezar recordando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le digo alguna cosa así, más o menos así? Le digo, fíjese que tengo un monomio. Lo voy a poner en varias variables. Ese es monomio, según lo que acabo de decir. Y le digo, vamos a ver que termina la hora. Esto deberían traer ustedes. Calcular, pregunto, calcular el valor numérico. No tengo que decir qué hay que hacer. Valor numérico, porque debe saber qué es valor numérico. Que no lo he dicho, si no se acuerda. En x igual a 2, y igual a 3 y z igual a un cuarto, pongámoslo. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué valor numérico? Si nos recordamos un poco, ¿en qué consiste el valor numérico? Es una teoría que hay que saber. En realidad, cuando uno habla de valor numérico, se refiere a un número real. Valor numérico. Número real, definición, número real. Porque tengo que conocer la definición, si no, no estoy perdido. Número real que se obtiene de sustituir la variable o variables de un monomio por constantes y simplificar. Por lo le hago un modelo nada más, uno nada más, porque tampoco puedo estarme en esto. El objetivo en estos son los productos notables y la factorización. Este es chascada, teoría que debes saber. Entonces, es claro que este es un monomio, por definición. Ya vamos a terminar, ya sonó la alarma. Pero suena un poquito antes de que termine la hora. Monomio. Si me piden el valor numérico, tienen que darme qué valor tienen las letras esta vez. Entonces me dicen, mire, el valor que le va a dar a la X es 2, a la Y es 3 y a la Z es un cuarto. Entonces cuando vengo con la teoría de valor numérico, lo que me están diciendo es que debo sustituir 3, es este, las variables por números. Paréntesis, aquí sí tengo que poner los paréntesis. Porque si yo pongo el 3 y después pongo el 2 así, eso no es multiplicación, dije 32. Cuando uno va a sustituir en multiplicaciones, hay que poner símbolos que representen multiplicación. Aquí pondría el 2, que es este. Luego hay que multiplicar por esa y, pongo paréntesis, que va al cuadrado, quise 2, pero la y vale 3, pongo 3. Y por último, multiplicar por z. Entonces, pongo un cuarto. Note los paréntesis que estoy poniendo. Si no pongo los paréntesis, sería 3 por lo que vale x que es 2, por lo que vale y que es 3, por lo que vale eso que es un cuarto. Esto no es multiplicación, es un número. Sería 323 un cuarto. Es un número, una fracción. ¿Estamos? Es una fracción. Pero
Sustituir significa que no se vaya a perder la idea de multiplicación que hay aquí. Entonces ahora desarrollo esta operación. El desarrollo y la simplificación de esto me llevará a lo que es valor numérico que acabo de definir. Aquí están indicadas operaciones de la aritmética porque son números. Entonces debo recordar el orden de operaciones de la aritmética, que nos herede la aritmética. Orden de operaciones. Si las recordamos, empezaría así. El orden 1 es para las potencias. Estoy hablando de operaciones nada más, sin usar signos de agrupación. El siguiente para resolver son multiplicaciones o divisiones, pero que se acuerde de esto. Y por último, 3, sumas o restas. Ese era el orden que la aritmética nos enseñó. Con esto tuvieron que pasar tiempo aprendiéndolo, que por lo general en las escuelas y los colegios no le dan teoría, sino que lo aprenden a pura repetición, tardando un tiempal en aprender esto que se aprende en una clase, se aprendería todo esto, y bien aprendido. Entonces empiezo a peinar así. Hay potencias aquí, empiece con esa. Sí hay. Y entonces escribo 3, el resto lo voy copiando. Si lo hago despacito, ¿verdad? La potencia, esto me lleva a 9. Cuidado, va a decir aquí 3 por 2 es potencia. Sí. Sí. Adelante. Los documentos los va a subir al campus, ¿verdad? El librito aquel. Sí, Sí, se lo va a subir. Ahí se lo voy a subir. Entonces, termino esto para que ya pregunten después. Entonces, aquí voy en el orden potencias que se puedan resolver. Aunque yo sé que si tengo 3 es potencia porque está la 1. Todo número real se considera una potencia. Todo número real se considera una división. Si no se ve el denominador porque es 1. ¿Estamos? Todo número real. Si no se ve exponente, el exponente debe ser 1. Son potencias, pero potencias que se le puede aplicar la teoría que usted conoce. Aquí ya no habrían potencias, ¿no? Entonces multiplique a discreción. Ya puedo, si quiere usted, multiplicar 2 por 3, que es 6, o simplificar este 2 con este 4. O multiplico, pues. Digo, ¿qué va a quedar? Este se entiende que está sobre 1, de las operaciones de la aritmética sobre 1 y este está sobre 4. Me quedaría arriba, lo indico, 3 por 2, que lo puede echar un solo también, por 9. Eso sería lo que estaría en el numerador, por 1. Si quieres lo pongo, pues, de la aritmética. ¿Y abajo qué quedaría? Quedaría este 1, por este 1, por este 1, por este 4. Este 4 está abajo. Sí, lo puedo hacer de un solo también. Este 2 tiene mitad, igual que tiene este 4. Entonces arriba me quedó un 3. Saqué mitad de 2, que es 1. Lo puedo poner, lo hago de un solo. Yo no sé si se acuerdan de esto del colegio. Este es lo que quedó en el numerador. Y abajo quedó la mitad de 4, que es 2. Ahora reescribo eso y la respuesta que andaba buscando. Me queda 3 por 1, que es 3, por 9, que es 27, por 1, que sigue siendo 27. Y abajo me quedó nada más el 2. Esto que está aquí sería el valor numérico de este monomio evaluado en x igual a 1, perdón, a 2, y3 y z igual a 1/4. Este sería el valor numérico. Esta sería la respuesta. Entonces, a eso se llama valor numérico de un monomio, que consiste, no importa si es monomio o no, cualquier expresión algebraica que usted le quiera calcular valor numérico va a consistir, porque esta es una regla general, en sustituir la o las variables por número. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda? Ya cuando termino. Con esto termino, nada más, ahí termino. Alguien me está mandando mensajes por chat, yo no respondo chat aquí. No puedo estar respondiendo chat porque estoy en clase. No tengo asistente, estoy solo. Entonces, si yo te pongo a ver chat, es imposible. Si tiene preguntas, abre el micrófono. Por ejemplo, cuando usted tenía un polinomio, y me voy a ir a la teoría que usted ya conoce, 6x más 1, esos polinomios se les puede asignar un nombre. De eso se va a hablar en la próxima clase y usted no lo lee. Le puede llamar P de X. Y el valor numérico se puede indicar así. Encuéntreme el valor de P evaluado en 2. Eso se llama valor numérico. ¿Qué significa esto? Donde esté la variable del polinomio que se llama P, sustituya 2, que es lo que está aquí. ¿Ve? Entonces yo digo, fíjese que P evaluado en 2, el valor numérico en 2 es igual a 3, que esto ya lo conocen ustedes, no me cabe la menor duda. Este valor numérico de polinomios, más 1, más fácil todavía. Y digo, bueno, empiezo. Primero son las potencias, me queda el 3, lo puedo hacer con calculadora también porque está en la casa, pero aprenda a hacerlo a mano, reconozca la regla. Esto de aquí lo puedo hacer de un solo, está separado, son términos separados, etcétera. Y hago y tengo la operación. Eso sería el valor numérico.
que puedo usar incluso calculadora. Entonces, en los polinomios, la regla de valor numérico, aunque no sea polinomio, es la misma. Puedo poner otro. ¿Y qué pasa? Yo tengo una fórmula. A es igual a 1/2 de B por H, que es la fórmula para calcular el área, que también es una expresión algebraica. Es combinación de constantes y variables. Las fórmulas en el fondo son expresiones algebraicas. ¿Y qué pasa? Le digo, calcule A sabiendo que B vale 2 y que H vale 1/4. Así ve. Digo yo, pues entonces A va a ser igual 1/2 por lo que vale B, que es 2, por lo que vale H, que es 1/4, y simplifique del valor de A. Este 2 se cancela con esto y me queda que A es 1/4. Eso sería el valor de A. ¿Estamos? Me queda una variable porque solo me están pidiendo que sustituya B por H. Esta va a quedar. Esta sería el valor de A, que no es nada más ni nada menos que una evaluación, conociendo que le den estas hipótesis para calcular el valor numérico de A en el caso particular, y ahí tiene este resultado que buscaba. Entonces, cuando se habla de valor numérico, en el fondo es sustituir variables por números y simplificar. Queda ahí. Por lo menos de una pequeña introducción de esto, no llegué a terminar la parte de expresiones algebraicas, pero ahí está. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Licenciado, Adelante, no, solo pregunte un solo. en la página anterior donde tenía el nombre del polinomio, Vamos a ver. Gallinas al fondo, excelente. si ahí el valor numérico que sustituye son variables. Ok, O sea, en vez del... Ajá. ya, no variable. Imagínese que le pido P evaluado en A. Eso no es variable. Es P evaluado en la constante A. ¿Recuerda que las letras primeras eran del alfabeto? Póngalo, haga lo mismo. Sería 3, por lo que vale la variable que es A al cuadrado, menos 6 por A, más 1. A pesar de que se ve A, sabe que en la aritmética el A es una constante. Hago lo mismo. 3 por A cuadrado, menos 6A, más 1. Y este es el valor numérico. Puedo poner otro. Agarremos ese mismo polinomio, ya que me preguntó usted antes que se retire, para que no vaya con esta duda. Recuerde que estamos hablando de constantes. Todavía están llegando compañeros tardísimo. Ya estoy terminando la hora hasta ahorita, parece. A ver qué les pasó. No andarían también vacunándose como me tocó andar a mí hoy. Por ejemplo, ¿qué tal si me piden P? Voy a usar otro color, no me gusta rojo. Me piden P evaluado en A más B. P. Esta es la constante, es una suma de dos constantes. Esta es constante. ¿Cómo lo haría? Como lo estamos haciendo siempre. Era 3 por A más B al cuadrado, porque esto es lo que vale la variable. La variable debe sustituirse por A más B. 3 por A más B al cuadrado, menos 6 por A más B más 1. Ponga todo eso, pues. Es decir, que no necesariamente va a trabajar siempre con constantes explícitas. Recuerde que también están las primeras letras del alfabeto. Este sería 6 por lo que vale X más 1. A simplificar esto, debe empezar con potencia. Y aquí está la potencia. Aquí vienen los productos notables que voy a ocupar. Esto se puede hacer con la propiedad distributiva, pero también con productos notables. ¿Como cuáles? El primero al cuadrado, más 2 veces primero por segundo, más el cuadrado al segundo. Así, ¿ven? 2 veces AB. Más B cuadrado. Es por eso los productos notables le van a servir. Aquí distributiva, este por este, más 6A, más 6B, más 1. Busque términos semejantes. Multiplique por 3 este por 3, distributiva. 3 al cuadrado. Este 3 por este sería más 6 AB, más 3B cuadrado. Lo estoy haciendo solo, no estoy preguntando, porque ahí no se acuerda. Solo estoy recordando, más 6B, más 1. Busque términos semejantes. Todos estos son monomios. Hay términos semejantes. Aquí dice 6B, no hay ninguno con B nada más. Cuadrado sí. Aquí dice 6A, no hay ninguno. Aquí no hay términos semejantes. Este sería el valor numérico final. Indicado porque no sé quién es A ni quién es B, solo sé que son constantes. Ya terminé. Así puedo encontrar valor numérico con valores numéricos o valores de la variable explícito o variables no necesariamente explícitos. Lo importante es conocer las operaciones. Aquí utilice productos notables, que es uno de los temas que nosotros iremos viendo por ahí. Yo le puedo dejar uno a usted para que practique un poco, con constante, así, mire. ¿Y qué tal si le pido que me encuentre el valor numérico de 1 más raíz de 2? Para que lo haga en la casa. O le pido, encuéntreme uno más. Inciso A, encuentre ese valor numérico para que practique
y encuéntreme este último. Y le digo, voy a poner aquí raíz de 3 sobre 2. Lo dejo así nada más para que se divierta. Y lo dejo ahí. Estos son valores numéricos explícitos. Esta es una constante explícita, excepto que llevan números irracionales. Esto no se puede reducir, ni lo vaya a convertir a decimales, porque aquí no existe la palabra aproxime la respuesta. Aproximar. Cuando no aparece la palabra aproximar, no puede convertir esto a decimal y operar con decimales. No, para nada. Tiene que utilizar esas cantidades y tiene que echar mano de la calculadora o está en la casa, o si se la quitan, de hacerlo a mano. Tiene que saber cómo se hace a mano esto. Al igual hay que sustituir. Termino ahí. Ahorita, antes de que se me olvide, les mando por Telegram este material. No voy a esperar. Lo voy a subir siempre a plataforma, pero se los mando ahorita mismo. Para que revisen, porque aquí hay un montón de ejercicios. El nivel es básico, muy básico el nivel. Mire aquí le van explicando los de términos semejantes para que refresque memoria. Clasificación de expresiones algebraicas, clarísimo. No está tan buena la definición aquí, pero se entiende. Ellos la hablan de nivel colegial. Yo creo que este material era para colegio, pero le sirve, pues. Aquí puede refrescar memoria porque la clase es un repaso, excepto que subir un poquito el nivel. Valor numérico, ¿no? Aquí vienen los ejemplos como nomio, que hay buenos trabajos. Se los mando ahorita. Entonces, si no hay preguntas, nos retiramos. Y siempre el video se les va a subir ahí. Buenas, licenciado.